Hola a todos, bienvenidos nuevamente el día de hoy en Finanzas en tu calle. Ahora, en este episodio vamos a ver varios temas importantes para la vida de todos. Por ejemplo, ¿qué es realmente el dinero? ¿Cuáles son sus características fundamentales? ¿Cómo afecta una palabra que siempre escuchamos, la inflación? ¿Cómo esta nos afecta en nuestro poder de compra diario, mensual? Y lo más importante para todas nuestras personas. Y lo más importante, ¿qué estrategias podemos aplicar para ahorrar dinero de manera inteligente? Acompáñenos en el día de hoy para ver todos estos temas y más. Bueno, el día de hoy también haremos la presentación por segmentos, para hacer que los contenidos sean un poco más fáciles de comprender y un poco más fáciles de ustedes para escuchar. También entendemos que varias veces tocamos varios temas en los podcasts, entonces dividiremos esto por segmentos, porque por ejemplo, ahora que hablaremos del dinero, ahorro, inflación y varios temas más, a lo mejor ustedes ya saben lo que es el dinero o ya tienen una planificación de ahorro y quieren saltarse a alguna parte en específico. Así que iremos separándolo por segmentos y diremos más o menos la definición en cada segmento. Y ahora pasamos al segmento 1. ¿Qué es el dinero? Bueno, tomo el pie de la palabra para responder esta pregunta. Primero aclarar que la definición que vamos a utilizar el día de hoy es una definición a la cual llegamos en consenso con Claudio y que buscamos también en internet para poder hacer como algo que se entendiera. Y partimos con ello. Por dinero nosotros podemos decir que más allá del dinero o las unidades monetarias que por lo general utilizamos, el dinero es un medio a través del cual se pueden intercambiar productos, servicios y demás cosas, y es muy utilizado en el mundo diario para poder realizar las transacciones. Sin el medio que es el dinero no podríamos realizar las transacciones que a menudo realizamos y nos veríamos obligados a tener que recurrir a medios arcaicos como puede ser el trueque o el intercambio. Partiendo de eso, queremos responder por qué es tan importante. Y en esa pregunta nos va a ayudar aquí mi compañero Claudio Figueroa. Bien, como dijo mi compañero anteriormente, igual existía el tema del intercambio de servicios o de productos como el trueque. El tema es que este era un poco más irregular, por ejemplo, en el sentido de que no había como un valor estándar para las cosas, ¿no? Uno podía intercambiar, no sé, pongámosle cierta fruta, cierta cebolla con otro producto y teníamos una idea, pero cada comercio era distinto. Y en este caso vino obviamente el oro y demás, pero en este momento actualmente vino el tema del dinero, el cual nosotros sabemos que 1.000 pesos chilenos en el sur de Chile, en el norte de Chile, en el centro de Chile van a valer 1.000 pesos. En el mercado internacional obviamente va a tener otros valores, pero todos sabemos que esos 1.000 pesos chilenos valen 1.000 pesos chilenos. Entonces es que la población acepta y entiende la valorización neta de ese dinero. Por lo tanto, los intercambios, porque finalmente cuando tú pasas plata y recibes ese servicio o producto, estás haciendo un intercambio. Entonces todos sabemos que ese intercambio se está haciendo por un valor que todos entendemos y todos aceptamos. En el caso chileno, por lo menos, como le había dicho, las transacciones son aceptadas por el peso chileno. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a Estados Unidos, a lo mejor el peso chileno no nos aceptan tanto y aceptan el dólar. Cada país tiene su moneda establecida y aceptada. Obviamente, también por el mercado internacional y demás, entendemos que aceptamos otras monedas, pero finalmente la valorización va cambiando, va variando, pero finalmente la sociedad acepta esos valores. Continuando hablando de lo que mencionó mi compañero, es importante mencionar las características más relevantes del dinero, entre las que encontramos que sea escaso, porque si hubiera mucho dinero se generaría un tema que vamos a tocar más adelante, que es inflación, que sea divisible, es decir, que se pueda dividir en distintas cantidades con el propósito de poder comprar distintos bienes o servicios, porque entendemos que hay productos que tienen distintos valores, para lo cual necesitamos distintas denominaciones de valor del dinero. También encontramos el tema de la aceptabilidad que mencionó mi compañero, el cual es muy importante, porque si una moneda no es aceptada, en el fondo no permitiría hacer las transacciones, entonces tiene que ser aceptada generalmente.
Otro concepto también muy importante es que sea portable, es decir, el dinero también representa en una de sus características que es portable, es decir, que uno puede llevárselo a distintos lugares porque el dinero en el fondo guarda valor, que es un tema que tocaré un poco más adelante. Y al guardar valor nos permite transportarlo y es más sencillo. Voy a continuar hablando sobre el tema de que el dinero guarda valor. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el dinero en el fondo es un medio, como dijimos, para realizar transacciones, y eso se hace mediante el resguardo de valor que tiene el dinero. Es decir, un billete de 10.000 pesos chilenos resguarda cierta cantidad de valor que nos permite adquirir distintas cantidades de bienes o servicios. Y es por eso que nos referimos a que el dinero es un medio que resguarda valor y que nos permite realizar transacciones. Este concepto es muy importante porque también está ligado al tema de la inflación, porque si hay mayor cantidad de unidades o billetes, nuestro dinero valdría menos, y es decir, guardaría menor cantidad de valor. Otro concepto importante es que cada país, como mencionó mi compañero, tiene sus unidades monetarias, es decir, que cada país tiene su denominación de billetes. En el caso de Estados Unidos, el dólar, que es el más conocido, y esas unidades monetarias se relacionan con nuestras unidades monetarias propias, como en nuestro caso Chile, mediante las transacciones y compras de divisas, porque el dinero se puede comprar con las divisas para realizar transacciones como lo son las exportaciones. Y ahí también ese concepto se explicará más adelante porque también influye en la inflación. Bueno, esto ya es un apartado para el caso chileno que me gustaría que lo comentara mi compañero aquí, Claudio Figueroa, que es sobre quién regula el dinero acá en Chile. ¿Quién es el que tiene mayor manejo sobre el dinero? Y creo que es un tema muy importante para entenderlo, porque en otros países, si bien no es la misma lógica de quién regula el dinero, sí es algo similar y nos puede ayudar a entender mejor forma quiénes son los que toman decisiones respecto al dinero, que es un medio que utilizamos día a día. Bueno, en el caso chileno, el que toma este rol o estas decisiones sobre la política financiera y qué va a ser más o menos la tasa de interés y demás que hayamos comentado en otros podcasts, en otros episodios, perdón, es el Banco Central de Chile. Finalmente ellos tienen que velar y asegurarse que la inflación de Chile, el precio y demás y la tasa de intereses estén estables. Por ejemplo, ellos tienen que tomar ciertas políticas monetarias, ciertas decisiones, emitir dinero, porque finalmente el Banco Central emite dinero, para que primero haya opciones de compra y venta en Chile, y segundo, para que la inflación no sea tan alta. Por ejemplo, varias veces hemos visto noticias de el Banco Central de Chile va a establecer una tasa. Finalmente los bancos trabajan con esa tasa, dan préstamos, dan crédito, piden crédito entre ellas mismas con esa tasa. Entonces lo que hace el Banco Central de Chile, va viendo la economía actual, va viendo si es necesario aumentar o bajar las tasas, no es necesario emitir o no más dinero, más bono en realidad, que es finalmente dinero. Y ahí finalmente va regulando el tema de la inflación, lo que no afecta directamente, porque finalmente si el Banco Central de Chile quiere aumentar la inflación, obviamente ahí va a depender de cómo esté la economía actualmente, porque a veces es bueno que haya más inflación y otras veces es malo que haya tanta inflación. Ahí va a depender netamente cómo esté la economía en su momento. El banco va a tomar unas decisiones que no van a afectar en cierta medida. Por ejemplo, puede ser que la inflación esté tan alta que el Banco Central diga, ya, ¿sabes qué? Están consumiendo mucho, voy a darle una mayor tasa de interés para que la gente mantenga resguardado su dinero y no lo gaste. En ese caso, si el Banco Central de Chile considera que tenemos una inflación muy alta, una de las políticas que podría hacer es aumentar la tasa de interés por tema de los ahorros que tengamos en las cuentas corrientes o demás, o los préstamos que nos hacen los bancos para el tema de los fondos que tenemos guardados. Por lo cual, en ese caso, sería una buena idea tener la plata guardada en esas cuentas, y ahí para bajar la inflación, porque bajaría el consumo. Cosa que podríamos hablar un poco más de detalle en otro episodio, porque finalmente todo esto tiene que ver con varias políticas monetarias,
la definición de la tasa de interés que emite el Banco Central y finalmente las decisiones que nos conducen a consumir o no más o menos según el Banco Central de Chile. Porque finalmente todo esto tiene que ver con un estudio y con decisiones que personas dedicadas a esto van tomando para mejorar un poco y mantener estable la economía. No sé si se quiere agregar un poco más algo de lo que comenté. Sí, me gustaría agregar algunos detalles que mencionaste porque es muy interesante, ya que es una institución que tiene mucho poder en un instrumento que utilizamos día a día. Y creo que para aclarar, el Banco Central es el que de alguna u otra forma interfiere en la economía, generando mayor cantidad de billetes, dinero, o reduciéndola para lograr sus objetivos, que entre los objetivos que tiene el Banco de Chile es lograr una inflación que, si no estoy mal, creo que es en torno al 3%, o es como la meta que tienen, alcanzar una estabilidad de inflación. Y para lo cual utilizan distintos medios como puede ser la producción de dinero o la reducción, el retiro de dinero del mercado. ¿Y cómo lo hacen? Utilizando las tasas de interés o imprimiendo mayor cantidad de dinero. Para el caso que me menciona mi compañero acá, el tema de reducir la inflación, lo que hace el Banco Central, en resumidas cuentas, y creo que se explicó bastante bien mi compañero, es aumentar las tasas de interés para que las personas lleven su dinero de las calles al banco y de esa forma bajar la cantidad de dinero que hay en circulación en nuestro día a día en las calles y así lograr que la inflación, es decir, que el elevado precio de los productos disminuya, porque al no haber tanto dinero, los productos de alguna forma tienen que bajar porque no hay tantas personas que están ofreciendo mucho dinero por un producto. Y bueno, tomando de pie eso tan importante que estamos hablando sobre la inflación y las tasas de interés y cómo influyen las decisiones y en los precios que vemos día a día, partimos con una pregunta muy importante. ¿Qué es la inflación y cómo nos afecta a nuestro poder adquisitivo y al dinero? Normalmente nosotros, como buen chileno que habla con la gente y todo lo demás, siempre hemos escuchado hablar a nuestros padres, abuelos, decir, oye, antes con 1.000 pesos uno iba al supermercado y se traía el carrito lleno. O por ejemplo, algo tradicionalmente que se hacía mucho antes, el tema de que la gente guardaba las boletas de luz y agua 2 meses para ir a pagar porque salía más caro el bus que el tema de los servicios básicos. Y eso es la inflación en resumidas cuentas, que cada vez que pasa el tiempo nuestro dinero va perdiendo poder adquisitivo, o sea que con 1.000 pesos, por ejemplo, ayer pude haber comprado, es un ejemplo muy vago, 10 mandarinas y hoy día con 1.000 pesos puedo comprar 9. O sea que esa es la inflación. Simplemente que con la misma cantidad de plata, con la misma cantidad de monedas o la misma cantidad de pesos chilenos en este caso, puedo adquirir menos cosas. Vamos a hablar de las principales causas de la inflación, que puede ser inflación por demanda, como ya hemos comentado, que cuando hay mucha demanda de un bien, por ejemplo, pongamos el tema de lo que pasó en China, si no me equivoco, del tema de las cerezas chilenas, que hubo una muy alta demanda, entonces las cerezas chilenas aumentaron muy drásticamente su valor. Otro puede ser inflación por costo. Cuando los costos de producción aumentan, normalmente las empresas, para no perder obviamente ganancias y pasar a pérdidas, lo que tienden a hacer es aumentar el valor del producto para simplemente absorber esas pérdidas, ese mayor costo, perdón, y no llegar a pérdidas. Y la inflación monetaria, que finalmente es cuando hay un exceso de dinero en circulación, porque tenemos mucho dinero y empezamos a gastar más cosas o tendemos a comprar un objeto que antes valía 100, como tenemos tanto dinero en nuestros bolsillos, tendemos a decir, ya, puedo comprar esa cosa por 110, por 120, entonces aumenta los precios y por tanto llega a ser una inflación por la cantidad de dinero que tenemos en la calle, como dijo mi compañero anteriormente. No sé si quieres continuar con esto o desglosar un poco más, Asensio. Bueno, continuando con lo que mencionó aquí mi compañero, algunas de las adversidades que uno presenta cuando hay inflación es que los precios de los productos son mayores, lo cual hace que disminuya nuestro poder adquisitivo y en el fondo al pasar eso nos vemos disminuidos en nuestra capacidad de ahorro, que es un tema que se verá más adelante, y nuestra capacidad
de rentabilizar nuestro dinero, porque no es lo mismo rentar un 20% en una economía con una moneda estable que con una economía con una moneda inflacionaria, porque si la inflación de un año a otro es de un 30%, eso quiere decir que un producto probablemente vaya a costar un 30% más, lo que implica que nuestro poder, que nuestro dinero que creció un 30% no valdría lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que si de un año a otro obtuvimos una rentabilidad por 100 pesos, del 30% tendríamos 130 pesos. Y si es que la inflación aumentó en un 50%, y estamos hablando de un producto que antes costaba 100, al próximo año probablemente costaría 150, algo así. Es un ejemplo un poco burdo, pero para que se entienda el concepto. Y si se dan cuenta, al final nuestro poder adquisitivo, es decir, nuestro dinero, ganó valor, pero no alcanzó a la inflación, por lo cual ahora vale menos. Entonces sí, hicimos una ayuda generando un aumento de valor, pero no fue suficiente con la pérdida de valor de la inflación. Entonces es un concepto muy importante entender también para analizar las finanzas, los negocios y la rentabilidad, que es un tema muy relevante para las personas, porque al final del día transaccionamos todo en dinero, en moneda, y lo hacemos constantemente, desde el dulce hasta la compra de un auto, hasta la compra de un electrodoméstico, cualquier cosa. Y bueno, partiendo de eso, ahora continuaremos con lo que es el ahorro para los que están interesados, que de eso nos hablará aquí mi compañero Claudio Figueroa. Bueno, ya pasamos al tema de la inflación y comentamos que el tema de que la inflación es simplemente la pérdida de nuestro poder adquisitivo de nuestro dinero. Entonces nos hicimos la pregunta de cómo podemos asegurarnos de que nuestro dinero no pierda tanto valor. Y esto tiene que ver con el ahorro. Simplemente el ahorro es simplemente destinar dinero a alguna inversión, a un destino distinto al no al gasto, para que obviamente la intención básica del ahorro es para que le gane hasta el tema de la inversión, hasta el tema de la inflación. Por ejemplo, un ahorro puede ser, como habíamos comentado en anteriores episodios, llevarle la plata a mercado pago, a un depósito a plazo, a acciones que en algún futuro episodio vamos a comentar, en fondos mutuos. Simplemente es dinero que sacamos de nuestro sueldo o ingresos que tengamos y destinarlos a un colchoncito, entre comillas, por así decirlo, que vamos a estar generando rentabilidad. Puede ser mayor o menor, obviamente va a depender de nuestras decisiones y de nuestras necesidades, como habíamos comentado en el episodio anterior, pero es eso, dinero que no estamos dispuestos a gastar en otras cosas. ¿Cuáles son algunas estrategias claves que tenemos nosotros para el tema del ahorro? Primero, en diversificación de ingresos. Si bien es muy difícil porque mucha gente no tiene el tiempo, siempre es bueno no tener una fuente de ingresos. ¿Y esto por qué? Porque si esa fuente de ingresos se acaba, estamos expuestos a mucho riesgo. Primero, obviamente, la inflación. Segundo, el tema de no tener solvencia para pagar las deudas y varios temas más. El ejemplo típico, por ejemplo, llevamos trabajando mucho tiempo en una empresa, nos acostumbramos y estamos acostumbrados a esa empresa y estamos bien, y por a veces motivo nos echan. Y quedamos ahí sin el sueldo base, sin el sueldo mes a mes, entonces ahí quedamos en una disyuntiva porque nuestra fuente de ingresos, que era solamente una, se nos fue. Obviamente, como decimos, siempre ahí va a ver la situación de cada uno. Por lo tanto, si puedes ver tú una oportunidad de tener dos fuentes de ingresos, tres o más, obviamente sin llevar a un punto negativo en tema de no poder descansar o llegar a un estrés físico o psicológico, busca esas fuentes de ingresos que tú puedes estar generando. El segundo es una inversión inteligente. Obviamente, como siempre decimos, cada inversión y cada ahorro tiene que ser el más acorde a ti. Porque no es lo mismo estar guardando plata en un depósito a plazo, en un fondo mutuo o en una administradora, que de verdad saber qué estás haciendo y qué estás aceptando. Porque, por ejemplo, hemos visto muchas veces que gente guarda plata en una aplicación, guarda plata en administradora y finalmente pierde primero más por las comisiones, o no sabe lo que está haciendo y simplemente mete la plata porque le dijeron que era bueno un depósito a plazo o que era buena esta aplicación, y la inflación le ganó a esa rentabilidad y finalmente está perdiendo plata.
También algo muy importante que desgraciadamente en Chile se ve mucho, el tema de no llevar un buen presupuesto y control de los gastos. Y esto tiene que ver por el tema de que desgraciadamente a nosotros no nos han enseñado nunca a llevar un presupuesto, a anotar nuestros gastos, a ser ordenado con eso, porque muchas veces uno dice ya, recibo esto, pago las deudas y después lo utilizo en mi vida diaria. Y obviamente tiene que ver por tema de que en la educación chilena básica no hay un tema de, y ese es hasta más un tabú también el tema de hablar de dinero y cómo se gasta. Entonces nosotros le propusimos, haz un presupuesto mensual y registra tus gastos para evitar compras innecesarias. También tenemos que levantar un punto acá. Hay compras y compras, porque por ejemplo está el concepto actualmente del gasto hormiga, no sé si lo han escuchado, pero es algo muy común que se ven ahora en Instagram, en YouTube y ocupan otros influencers. Que el gasto hormiga, para lo que no sepan, es simplemente un gasto que se ve pequeño, por ejemplo, algo de 2.000 pesos que puede ser una energética, un cafecito, el sándwich, el pastelito, el quequito, pero que si tú lo llevas al mes a mes o al día a día y después lo ves a mes, es un gasto un poco mayor. Obviamente hay gasto hormiga y gasto hormigas. Por ejemplo, hay gastos hormigas que son necesarios, por ejemplo, el café para despertar en la mañana si es que tienes un turno muy apretado o tienes muy poco tiempo para dormir. Hay otros gastos hormigas que pueden ser muy innecesarios, por ejemplo, ese pastelito que te comes simplemente con gasto hormiga innecesario, por ejemplo, ese pastelito simplemente porque tienes un antojo después de almorzar o demás. Entonces, registra esos gastos, registra tus ingresos para hacerte un presupuesto mensual y ve dónde estás destinando tu dinero. Porque es muy importante, porque a veces uno mismo no sabe dónde está llevando su dinero y es muy drástico el tema de, por ejemplo, los gastos hormiga. Por ejemplo, el más común es el gasto de cigarro, alcohol, y a lo mejor estás gastando de forma innecesaria algunas actividades, en los cuales puedes ahorrar. No sé si querés complementar tu decisión algo. Bueno, voy a agregar algunas cosas que creo que se complementan perfecto con lo que acá mi compañero acaba de mencionar. Nosotros entendemos varias cosas de partida que es muy importante abordar, que las personas por lo general no parten sabiendo de temas financieros o temas ligados al ahorro. Entonces es complejo y también hay muchos temas psicológicos detrás. Entonces nosotros observando eso también podemos agregar que se puede partir de varios lados. Se puede partir desde utilizar distintas estrategias de ahorro hasta ir aprendiendo cómo gestionar el tema del ahorro, porque desprenderse del gasto hormiga a veces puede ser psicológicamente un poco difícil, debido a que uno está acostumbrado a tener esos pequeños gastos que menciona mi compañero, porque el café puede ser casi que relevante para una persona, porque sin eso no puede despertar bien el día y no puede empezar a producir. Entonces, desde ese punto de vista, el café se puede volver en algo muy dependiente, entonces psicológicamente también sería difícil dejarlo. Y lo mismo los pastelitos que mencionó por la gula y todo eso. Partiendo igual de la base de que muchas personas inician en este mundo sin mucho conocimiento, uno puede usar distintas estrategias para ir aprendiendo a cómo ahorrar. Puedes partir con las estrategias como la estrategia del sobre, que es ir dejando cierta cantidad de tu sueldo mensual sin mirarlo. Por ejemplo, una persona que gana 400.000 pesos, es un ejemplo, quiero aclarar, toma 10.000 pesos y lo deja en un sobrecito todos los meses. Entonces, si bien quizás no sea la estrategia más eficiente o la estrategia la mejor estrategia de ahorro, sí es un punto de partida para que empiece a hacerse el hábito, para que empiece a acostumbrarse, para que empiece a poder proyectar y planificar el próximo ahorro para una persona que está partiendo. Entonces, en ese sentido, es muy relevante que partas desde cualquier lado. Puede ser partiendo con un chanchito, dejándole monedas, puede ser utilizando la estrategia de todos los días voy a dejar 1.000 pesos en un sobre, o voy a empezar con 100 pesos y todos los días voy a dejar 100 más. No sé, el día 2 dejo 200, el día 3 dejo 300, que es como una estrategia de bola de nieve, que es decir,
que a medida que vas avanzando va incrementándose la cantidad que vas dejando. Entonces hay distintas estrategias y es muy importante que sepan que todas son válidas y todas son importantes para empezar en esto. Y ya después de uno haber iniciado y sentirse cómodo con el ahorro, porque no es sencillo, porque hay veces que también uno quiere comprarse ciertas cosas o al tener dinero en mano decide gastarlo, es muy importante entonces ir a hacerse el hábito y ir acostumbrándose a poder ahorrar. También otro punto relevante es que el ahorro tiene que ser amigable y que una vez cuando uno se sienta cómodo puede hacer distintas estrategias como la que menciona mi compañero de registrar todos tus gastos, todos tus ingresos para poder ver y observar de mejor forma tus datos y saber cuáles son tus mayores gastos, cuáles son tus menores gastos, cuáles son innecesarios, cuáles son relevantes, cuáles son de importancia media, de cuáles gastos te puedes desprender y cuánto es el ahorro máximo que podrías hacer en un mes, dándote tus pequeños lujos y de esa forma optimizar de mejor forma el sueldo. Y respecto a las distintas fuentes de ingreso que menciona mi compañero, es muy importante que las distintas fuentes de ingreso se complementen. ¿Y a qué me refiero a que se complementen? Y es que no sean un obstáculo de una para recibir la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una nueva fuente de ingreso es vender productos Césica o productos de venta al minorista, pero interfieren con tu trabajo principal, entonces quizás no sea tan buena idea emprender en esa fuente de ingreso. Entonces es buscar un equilibrio también respecto a las fuentes de ingreso que vamos teniendo y que nos permitan tener calidad de vida, que al final es lo que todo el mundo busca. Y bueno, finalmente también mencionar de que las distintas cuentas que mencionó mi compañero y que vimos el capítulo pasado pueden ser una buena alternativa para mantener el dinero, para ahorrarlo y también para incrementar un poco su valor, porque una vez que ahorramos cierta cantidad de dinero, la siguiente pregunta es ¿qué hacemos con ese dinero? ¿Dónde lo invertimos? ¿Dónde lo metemos para poder sacar dinero? Porque como mencionó mi compañero, hay gente que se mete en fondos mutuos, en acciones, en distintas inversiones sin tener conocimiento y al final cometen demasiados errores y pueden perder esos ahorros que tanto nos costaron obtener. Entonces es muy importante considerar eso, ya que como mencionó mi compañero, el ejemplo del fondo mutuo que es ideal para este caso, si uno entra en un fondo mutuo y no tiene ni idea de en qué invierte ese fondo mutuo, uno puede estar haciendo una muy mala inversión desde el inicio, porque puede ese fondo mutuo estar invirtiendo en petróleo y ese mismo día salió la noticia de que el petróleo se prohibió a nivel mundial. Estás haciendo un pésimo negocio por meterte en algo que desconoces. Entonces es muy importante informarse sobre lo que hacemos con ese ahorro, las inversiones que realizamos para no perder dinero y si es que se puede ganar algo. Y eso sería por mi parte. Creo que ahora podemos hablar un poco de las conclusiones generales que tenemos y invito a mi compañero Claudio Figueroa para que haga las respectivas conclusiones. Primero, antes de agregar que vamos a dejar un Excel, en realidad un link a un Drive donde dejaremos un Excel. Obviamente sabemos que no es el más profesional y tampoco el más simple, donde simplemente les invitamos a ustedes, si es que no tienen un Excel de planificación de ahorro y de gastos, donde pueden registrar un poco primero sus ingresos. Obviamente puede ser un ingreso compartido, un ingreso de sueldo único, va a depender de cada situación, y lo dejaremos para que ustedes puedan planificarse, porque obviamente es muy difícil ahorrar sin conocer, como lo habíamos comentado, manejar ese dinero. Y además, una frase que me gusta mucho para el tema del ahorro: si tienes un problema, puedes identificarlo, puedes nombrarlo y puedes describirme ese problema detalladamente, ya tienes el problema muy resuelto. ¿A qué voy con esto? Si tú sabes que tienes un sueldo, cualquiera que sea, y tú sabes que tienes muchos gastos y sabes que no tienes identificados esos gastos, ahí ya tienes resuelto el problema. Tienes dinero, pero no sabes dónde está yendo. Y cosas así como un Excel, puedes hacer un cuaderno. Obviamente va a depender del orden de cada uno y el manejo del conocimiento de Excel o de cuadernos de cada uno. Pero, como decíamos, el conocimiento de dónde está yendo tu dinero y qué estás haciendo con él es lo más relevante. Así que lo invitamos obviamente a hacer este link para que puedan ocupar el Excel y demás. Obviamente pueden agregarlo ustedes o hacer uno propio, pero dejamos eso ahí.
Y ahora pasemos con las conclusiones. En resumen, el dinero es un simple billete, o sea, es solamente de papel con otros componentes, pero como sociedad nosotros aseguramos y aceptamos el valor que tiene ese billete. Por ejemplo, uno de 1.000 pesos, nosotros lo vemos y sabemos que va a tener un valor de 1.000 pesos. Obviamente va a ser que vamos a poder adquirir ciertas cosas que con la inflación va a variar si podemos adquirir más o menos, porque puede haber una inflación al alza o una inflación a la baja, obviamente, y que obviamente para no perder ese poder adquisitivo o ese poder de compra, para decirlo de otra forma, tenemos que tener una planificación de ahorro donde nosotros sepamos dónde estamos llevando ese ahorro para destinar a ganancias y ojalá esa ganancia sea más alta que la inflación. Y que para hacer todo esto primero tenemos que tener conocimiento de nuestros ingresos, nuestros gastos, dónde vamos a llevar nuestros ahorros y más importante que de cuánto está haciendo la inflación, porque cada inflación anual, mensual va a variar mucho. Por ejemplo, el año pasado, si no me equivoco, fue una inflación, corrígeme si me equivoco, del 4%, si no me equivoco. Entonces cualquier ahorro que haya superado el 4% anual, es un ahorro que ya superó esta inflación y se dio ya una ganancia. Así que no sé si quieras agregar un poco más Encio con la conclusión, agregar o quitar algo. Al parecer estás buscando de cuánto fue la inflación. Sí, confirmar de que fue alrededor de un 4.5% la inflación del año pasado, así que tan mal no estabas. Y bueno, agregar no mucho más porque en el fondo creo que tocamos bastante temas relevantes sobre el dinero, sobre la inflación y sobre el ahorro. Y como último comentario decirles que el dinero es un medio y que lo podemos utilizar de la manera que queramos, por lo cual es muy importante conocer las funciones, las características para poder desenvolvernos mejor. Porque bueno, aquí con mi compañero nosotros creemos en un concepto que hemos venido conversando y es la analfabetización financiera. Porque nosotros entendemos que en cualquier escuela del mundo, si hay un tema que es muy poco tratado, es el tema de las finanzas. Y qué ironía que son lo que nos envuelven el día a día, porque estamos rodeados de finanzas y muchas veces por distintas razones hay muchas personas que no conocen del tema o no tienen ni la menor idea de algún concepto financiero principal o relevante, y eso nos pone en una desventaja frente a la vida y frente a otras personas que quizás sepan un poco más del tema. Entonces, eso, y ojalá puedan darnos sus aportes en comentarios sobre cómo mejorar el canal, sobre algún tema más que quieran que tratemos y sobre cualquier recomendación para mejorar el canal. Y muchas gracias por la sintonía.